centrarnos en las oportunidades de colaboración. La experiencia española en la gestión de puertos, y en concreto la de Valencia como puerto de entrada a Europa, puede añadir valor a los planes de inversión y de mejora de los puertos latinoamericanos, que sin duda se presentan también como inspiradores. Como pueden observar, nuestros siguientes invitados están ya dispuestos en el escenario para debatir sobre el futuro del sector portuario en América Latina y en España. Cedo, pues, la palabra al moderador del panel, al señor Fausto Arroyo, especialista senior, análisis y programación sectorial, logística y transporte de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que con 25 años de experiencia, tanto en empresas de ingeniería y planificación estratégica del sector privado como en organismos y corporaciones públicas de gestión portuaria y en organizaciones multilaterales de crédito, dirigirá el debate y les presentará al resto de participantes. Bueno, buenos días, agradecer a todos que se hayan quedado, ¿no? Parece que la fase de análisis, que a mi entender era la menos atractiva, pero bueno, ha despertado más. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a intentar, ¿no?, aquí en el debate es pues darles una perspectiva a todos los presentes de cuáles son los retos y oportunidades en las que estamos trabajando en América Latina y bueno, y también desde Valencia, ¿no? Yo quería empezar con algo que es de obligado cumplimiento, ¿no? Y es que estar aquí en Valencia no es de casualidad. Y no es casualidad por lo que han explicado los anteriores ponentes, sino por un hecho muy, muy cierto. Y es que en CAF hablar de puertos y logística es hablar de Valencia. Y me explico. Desde los años 80 hay una colaboración con la Universidad Politécnica en todo lo que fue el diseño del transporte sin frontera, los corredores de integración regional, posteriormente un plan intensivo de puertos de primera, quizás Francesc a lo mejor recuerde, o incluso hay presentes que participaron en él, y la presencia de Valencia a través de su universidad, fundación, pues ha sido permanente, ¿no?, y inspiradora. Aquí tengo a Edgar Patiño, pues del desarrollo de los puertos, ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues hoy es un día pues también muy especial por el sitio, ¿no?, porque de alguna forma reforzamos y relanzamos pues esta colaboración, extendiéndola quizá a un ámbito social, económico mayor, ¿no? Casi empezar presentando aquí a los presentes, aunque algunos de ellos ya, pues, evidente los conocen, ¿no? Aquí tengo a mi izquierda, pues, Edgar Patiño, es el presidente del directorio de la Autoridad Nacional Portuaria de Perú, y yo digo de él que es el hombre puerto en Perú, ¿no? O sea, lo que sucede en puerto sucede por impulso motor de Edgar, además es una persona inquieta y que está teniendo, bueno, afrontando de cara a los mayores retos que se están planteando. O sea, un interlocutor muy cualificado para hablarnos de qué está sucediendo en los grandes puertos en América Latina. A su izquierda, Ana Reyes, que Ana Reyes es, pues, una persona estrella en Panamá, porque ha sido capaz de conducir constructivamente y con eficiencia pues un diálogo público-privado en torno, no al canal, que es lo que habitualmente viene al pensamiento en Panamá, sino la evolución, transformación de Panamá hacia un hub logístico, ¿no? Eso pues, se ha hecho pues, a través de la creación de un gabinete logístico, que la coordinadora, la directora, inspiradora y a veces empuja también, ¿no?, al gabinete constituido en paridad público-privada, pues es Ana, siguiendo una hoja de ruta de transformación muy precisa y donde, bueno, pues está en porcentaje, nos hablaba Ana, de superiores al 80% de cumplimiento de esa hoja de ruta, o sea, una enorme eficiencia que dice mucho de Ana, ¿no? Y también dice mucho de ella pues las noticias que llegan del interés de China y de otros bloques económicos pues de ubicar en Panamá bases de trabajo, o el dato de que 30 multinacionales, ¿no?, casi 20 y pico, han trasladado sus sedes logísticas continentales a Panamá, ¿no? Nos acompaña también Mágic Pontes de Oca, que desde la posición en puertos del Estado como director corporativo, pues tiene una enorme atalaya de visión de cuáles son los retos y cuáles son las dinámicas que están sucediendo pues, en el sistema portuario y específicamente en la región de procedencia, en Canarias, donde los puertos tienen un alto impacto, ¿no?, sobre la economía. Y de Francesc, pues Sánchez, director Puerto Valencia, qué decir, ¿no? Yo creo que le conocen ustedes, yo le conozco de hace tiempo, hemos compartido varias batallas, ¿no?, en lo digital, en lo portuario, en varios, y es pues una persona, pues, historia viva de los puertos españoles, pero historia viva por conocimiento, no por haber estado en hechos pasados, ¿no? Entonces, pues es un honor aquí, pues, atesorar este conocimiento aquí en el panel, ¿no?
Quizás por introducirlo, pero yo no quiero ser aquí, yo no soy el protagonista, yo no me he ido a hablar, es a escucharles a ellos y sus debates, y el debate no. Quizás centrar la cuestión en América Latina, ¿no? Muy brevemente. En América Latina, la gran preocupación por consenso general es que, a pesar de un esfuerzo muy grande de infraestructuras, cuando comparamos desempeño logístico independiente de cualquier índice, el índice que cojamos de diferentes organismos que lo elaboran, en la secuencia histórica se observa continuadamente una brecha que no se cierra, ¿no? Que se ha transformado en estructural. Se puede decir, y es unánime la opinión, validada allí, de que los costes logísticos en América Latina, el medio, es aproximadamente un 50% superior a la media de los 20 países con mejor desempeño. Y esto no se recorta a pesar de la infraestructura. Falta algo, falta algo. Esa es una reflexión. La otra reflexión en la que hay unanimidad es que entre los países con mejor desempeño logístico y el PIB por habitante hay una correlación directa. Es decir, aquellos países con mejor PIB, mejor situación económica, llevan asociado una logística más barata y más competitiva. Con lo cual, dándole la vuelta a nosotros como Banco de Desarrollo, es por lo que nos hemos implicado en logística, ¿no? Cualquier esfuerzo que se haga en logística va a llevar inmediatamente a una posición competitiva y a desarrollo económico. Entonces, uniendo esas dos ideas, en la región existe una unanimidad de que no es suficiente con invertir los 50.000 millones que se presentaban anteriormente en puertos, casi otros 70.000 en aeropuertos, sino que eso tiene que venir acompañado de un software que es la logística, ¿no? Que es todo el planteamiento integral que acompaña a esas infraestructuras para sumarle al invertir más, el invertir mejor. ¿De acuerdo? Esa es una idea. La otra idea, que existe unanimidad también en la región de que ese impulso logístico debe venir desde los puertos. Los puertos son lugares centrales en la economía global para conectar las economías nacionales. Y los puertos tienen una responsabilidad no solo con la gestión de su entorno que queda dentro de la valla del puerto, ¿no? Siempre se ha dicho así históricamente, sino tienen una responsabilidad hacia afuera de deber de colaboración y coordinación. A partir de ahí planteado, ¿qué está sucediendo en América Latina? Yo resumiendo mucho, y me gustaría que los ponentes lo ampliasen, hay países, todos los países con distinta intensidad están trabajando en 3 diálogos. Y le llamo diálogo porque no son fotografías estáticas. Uno es el diálogo productivo, cómo conectar con las apuestas productivas del territorio, el diálogo territorial. Y ahí empiezan a aflorar los primeros pasos en los conceptos de corredores logísticos. Nos gustaría también que los ponentes europeos nos hablasen pues también los pasos que está dando la red europea, las dificultades que se encuentran, por dónde caminar. Y en estos corredores toma un papel central la intermodalidad ferroviaria, ¿no? Esa conexión ferroviaria-puerto, que no es fácil, y también es motivo de interés y preocupación en América Latina. Segundo diálogo importantísimo, el diálogo en torno a la competitividad, que se está planteando en torno a cómo llevar a cabo una gobernanza colaborativa que hibride los intereses públicos y privados de tal manera que sumen. Y se está trabajando en identificar nuevas fórmulas de gobernanza en los puertos, nuevas implicaciones de APP, ya hemos escuchado, nuevas formas de relación productiva del sector privado en los puertos. Aquí, pues, Valencia vuelve a ser un ejemplo, yo creo, donde el impulso de Valencia viene de haber alineado de forma muy adecuada y, sobre todo, muy permanente el interés público y privado. Y, por último, algo que incipientemente, y aquí a Edgar Patiño le preocupa pues, especialmente, y a Ana también me lo manifestó, que es todo el diálogo social en torno a la convivencia a nivel escala local de los puertos con su entorno, ¿no? Y esa sostenibilidad, pues, para poder soportar 3.000 camiones de acceso, para soportar los ruidos, y cómo eso se puede balancear, de qué forma, ¿no? Y ahí, bueno, pues Valencia ver todo el desarrollo, ¿no? de la zona de Copa América, de los entornos urbanos, pues es un gran ejemplo, ¿no? Aunque también hemos sabido de dificultades, acceso norte, otros elementos, ¿no? Entonces yo plantearía quizás para los ponentes como estos grandes temas así, pero sobre todo en esta primera ronda que vamos a hacer les pediría
que hablasen, que expusiesen cómo ha sido el caminar de su institución hasta llegar al momento actual y dónde visualizan pues, los retos. El orden de intervención previsto pues, sería Edgar en primer lugar, a continuación Májek, después Ana y quizás Francesc, pues último pero no menos importante. Adelante, Edgar, es tuyo. Buenos días, ¿cómo están? Realmente sean mis primeras palabras de saludo del señor Ministro de Transporte, Hermes Trujillo, del Perú, y mi agradecimiento realmente a la CAF y a Vocento y a todos ustedes que están presentes el día de hoy, en que me permitirme un poco explicar cómo el sistema portuario nacional peruano ha evolucionado y sus grandes retos que son muy similares a los que hemos escuchado el día de hoy, pero yo siempre digo que cada uno empieza con niveles de referencia distintos. O sea, podemos tener los mismos retos, pero sin los niveles donde empezamos. El Perú en los años 90 tuvo una crisis financiera muy fuerte. El terrorismo también no permitía este desarrollo del Perú y hubo un cambio político. Yo sí soy un convencido de que los grandes cambios tienen que nacer desde un punto de vista de gobierno y el acompañamiento del privado. Yo soy un convencido que ese binomio es lo más importante para el desarrollo de un país. Entonces, a partir de los años 90, el Perú abre todas las puertas en la parte financiera, hay un cambio tremendo en la administración pública, y es así que en el año 2003 se crea la Ley del Sistema Portuario Nacional. Esa creación de Ley del Sistema Portuario Nacional crea la Autoridad Portuaria Nacional y a partir de ahí hay un gran cambio en el sistema portuario. Es una ley con mucha, pensamiento y mucha similitud y por supuesto de la ley española. O sea, realmente fue nuestro ejemplo en generar este tipo de autoridad portuaria, liderando una autoridad portuaria nacional con diferentes autoridades portuarias regionales. Entonces, pero como yo siempre digo, el nivel de referencia es importante, se consideró lo más importante era la inversión en los puertos. Los puertos estaban ahí, en el caso de Perú, son puertos de uso público y uso privado, y el de los de uso público estaban administrados por la Empresa Nacional de Puertos y que con esta política, a través de estos últimos 15 años, se han ido concesionando. Y es una participación de asociación pública-privada que ha sido muy exitosa. Las grandes inversiones que se han hecho en terminales públicos están pasando ahorita más de los 2.000 millones de dólares, el cual prácticamente el Estado ha sido el gran facilitador para que el privado ejecute estas inversiones. O sea, el Estado, estos 2.000, fuera de los privados exclusivamente terminales, que son alrededor de 3.000 millones también, que ha generado toda esta gran inversión en el sistema, ha permitido este cambio de infraestructura. Pero, muy bien lo ha dicho Fabio, y cómo los indicadores logísticos no están de acuerdo con esto. Entonces, ¿por qué? Porque consideramos que solamente se trabajó en la parte de infraestructura, olvidando la parte logística. Entonces, bajo esa mi visión, la visión que estamos teniendo es atacar, en el caso, algunos han hablado de 5 ejes, otros de 3 en el caso, pero en mi pensamiento y en la política que estamos haciendo son 9 pilares, vamos a decir. Un primer pilar, creo que si no hay un cambio de gestión pública, eso no se va a dar. Entonces el Estado peruano, a través de una ley, hace un año, medio año, está diciendo vamos a hacer todo 0 papeles, interoperabilidad en las diferentes entidades del Estado, o sea, modernizar la gestión pública a través de procesos y todo. El segundo importante pilar es la comunidad portuaria. Muchos dicen, la comunidad portuaria la tengo hace 10, 15 años, estamos hablando de nivel de referencia, y ya hemos institucionalizado hace un mes la comunidad portuaria del Callao. Ente importante para poder conversar y dialogar de una manera, vamos a decir, efectiva a través de comités y de los problemas que prácticamente
originan en esta comunidad. La tercera importante y que esa tiene que seguir es la infraestructura portuaria y equipamiento. En ese sentido, hoy día tenemos casi 3 proyectos importantes en el Perú. Es la concesión, hace un mes pasado hemos concesionado el puerto de Salaberry a un privado y que realmente se dio muy importante en esto. Otro importante puerto que estamos trabajando es el puerto de San Martín, en el cual nuestro amigo del banco, la empresa, parte de la accionista es una empresa española y que esa empresa española ha venido a traer esta situación. Luego, importante en la infraestructura son el Callao. El puerto del Callao sigue siendo el puerto principal en nuestro país y que Valencia Port estamos trabajando en lo que corresponde al plan maestro del Callao, ¿no? En el plan de inversiones. Y así como esto hay unos diferentes que seguramente en el transcurso, por no demorarme más el tiempo, sería. El cuarto eje es la conectividad vial. Ese es una de las cosas que realmente no ha permitido este desarrollo logístico, hemos dicho, los corredores logísticos. El Estado hoy, el ministro de Transporte y las direcciones que corresponden están apuntando a los corredores logísticos que deben ser lo principal, ¿no? Normalmente a veces los municipios quieren sus carreteras para conectividad sus diferentes poblaciones, pero muchos de esos no tienen una conectividad logística. El quinto eje, que es también muy importante, lo que se llama protección y seguridad, que eso sí hemos avanzado bastante en la disminución de los accidentes en los puertos. Pero el otro punto, que es lo que se llama la seguridad portuaria, ese también es una actividad muy importante que estamos haciendo a través, nosotros hay que reconocer, no me gusta, pero somos el segundo país más exportador de la droga y eso sí afecta a la logística del otro. Entonces tenemos que combatir esa seguridad. El otro punto que viene y que también es muy importante, lo que han dicho los instrumentos tecnológicos. Todo esto del Port Common System, sistema de gestión, que también estamos trabajando con Valencia Port. Por eso hemos venido para ver la importancia que se están teniendo acá, en la gran importancia que ha hecho el Puerto de Valencia. Y 2 puntos que para mí, y es otro de los ejes, es esta delimitación territorial. Si el Estado, la ciudad, considera que uno de sus sectores productivos es el puerto, hay que dejar sitio para que el puerto se pueda desarrollar. O sea, el puerto del Callao con 100 hectáreas y acá entiendo yo que son 500, 600 de Valencia Port, le permite un mejor desarrollo y el otro lado. Y la última, la integración ciudad-puerto. Creo que es muy importante, si no hay esa sostenibilidad de la ciudad, no va a haber ningún tema. Disculpen si me pasé los 5 minutos, pero he tratado de resumir un poco la situación y lo que estábamos haciendo. Creo que quizás, gestionemos flexiblemente el tiempo, ¿no? Después te tocará menos, para hablar, ¿eh? Es que Edgar es un motor, ¿no? Ya lo dije anteriormente, ¿no? Entonces, Ana... no. Maje. Sí, por favor. Okay. Nada, simplemente comentarles un poquito lo que es desde Puertos del Estado, lo que hacemos. Yo me ocupo también de las relaciones internacionales y recibimos muchas delegaciones de muchos países y muchas de ellas de toda Latinoamérica. Y básicamente lo que hacemos es expresarnos un poquito cómo funciona el sistema portuario de interés general español, que todos ustedes supongo que ya lo conocen de sobra. Pero en cualquier caso, los pilares son que se autofinancia, es decir, que es rentable en sí mismo y que tiene un sistema de competencias, a veces, en mi opinión, demasiado fuerte entre los propios miembros del sistema, pero bueno, que esa competencia también estimula una actividad económica que ha dado unos resultados evidentes. Tenemos a las 28 autoridades portuarias y a los 46 puertos razonablemente activos, razonablemente funcionando, razonablemente conectados con el resto del mundo, pero como dijo el presidente de la autoridad portuaria en su intervención anterior, han pasado 20 años desde que este modelo se planteó de esta manera y se necesita un nuevo marco estratégico, que es lo que hemos abierto ahora las consultas, tanto las autoridades portuarias como
a las empresas, las otras instituciones y administraciones implicadas en la actividad de los puertos, etcétera. Hemos abierto tanto el horizonte de consulta, precisamente porque, como también se ha dicho aquí, el siguiente paso, ya teniendo unos puertos financieramente consolidados y estables, con unas infraestructuras físicas duras, muy importantes. Tuvimos hace 15 años para atrás un montón de inversiones en infraestructuras realmente importantes en muchos de los puertos españoles. Ahora lo que se impone, también por la lógica de cómo derivan las grandes empresas del sector a nivel mundial, que es unirse, es ubicar esos puertos dentro de una cadena logística que tiene que transitar, tiene que pasar por el país que sea, en este caso España, dejando parte de los recursos que mueven, porque de nada sirve ser simplemente paso de riqueza sin recibir nada a cambio. Esa experiencia es la que trasladamos y esas reflexiones de compartir con esas delegaciones internacionales, especialmente de América Latina, que en caso de ellos tienen además mucha significación los corredores interoceánicos, que hay varios países que están intentando llevarlos a cabo. La semana pasada tuvimos una delegación mexicana que también plantea una cosa parecida en el estado de Osaka. Y en fin, creo que eso es no el futuro, sino realmente el presente del sector, porque si no hacemos eso, y ya me lo van a permitir, porque yo no soy profesional del sector portuario, pero como canario, como periodista y habiendo trabajado mucho tiempo en el sector turístico, si el sector portuario español o latinoamericano no crea unos canales mayores que impliquen a muchos sectores que hasta ahora funcionan autónomamente, pasará como en el turismo en Canarias, que da igual que desarrolle zonas turísticas, hoteles, ofertas, etcétera, al final depende de un turoperador que te traiga los clientes. Y al final eres rehén de lo que el turoperador diga. Pues en eso estamos, simplemente en crear un marco estratégico nuevo, crearlo con muchas voces, es decir, aunando muchos criterios para llegar a esa conclusión de que ya no se puede reforzar mucho un puerto si ese puerto no está conectado a una red, porque entonces será un maravilloso puerto aislado. Sí. Muchas gracias, Margen. Yo creo que después sí que esta es una cuestión muy relevante en Latinoamérica, ¿no? Cómo agrupar los esfuerzos en diálogo, ¿no? de los distintos sectores productivos, los distintos eslabones de la cadena, y quizás después podemos abundar un poquito sobre cómo se está haciendo en España, en Valencia, ¿no? Para ver un poquito lecciones aprendidas. Y yo creo que te han dejado, en España decimos el toro situado, ¿no? En posición para que entres tú, Ana, para ese gabinete logístico que precisamente facilita todo esto, ¿no? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Quiero agradecer al Grupo Vocento y al CAF por la invitación para participar en este foro muy interesante, y al Puerto de Valencia por permitirnos ayer conocer, pues, y hacer un intercambio de conocimientos, que también es importante para nosotros ver toda la evolución que se ha tenido acá y ver cómo se puede aplicar en Panamá. La evolución del sector logístico en Panamá realmente inicia en 1999, con el traspaso del canal de los americanos a Panamá. Ahí empieza un proceso de un canal diferente. Luego se hacen concesiones a puertos. Los puertos que tenemos en el área interoceánica son concesiones privadas. Y se empieza el desarrollo marítimo de Panamá. En el 2009 se hace una estrategia marítima, pero realmente es pensando en el desarrollo de un hub marítimo. A medida que va avanzando, pues se ve la necesidad de ir más allá de un hub marítimo, sino de ir hacia un hub logístico, pero ahí estamos también hablando de que se toma la decisión de una expansión del canal, que también es necesaria debido a los cambios del sector marítimo. Todos estos cambios que estuvieron pasando hace que en el 2012 se cree un gabinete logístico, pero se crea en el Ministerio de Comercio, con realmente una visión más comercial. Luego, en el 2014, se decide que debido a que ya el sector logístico, el foco debe ser logístico, el gabinete logístico debe pasar al Ministerio de la Presidencia por la importancia del tema, ya que ese es un pilar de la economía panameña.
Y además, en el 2015 se dice que el sector privado debe ser parte del gabinete logístico. En el gabinete logístico se sientan los ministros de Estado y los directores de entidades públicas que tienen que ver con el sector, pero además se sienta una representación del sector logístico panameño. Son 7 miembros y estos se hacen reuniones mensuales donde se discuten los problemas del sector, la competitividad. Y en el 2017, en el 2015 también se coordina y se compromete el sector público y privado a una hoja de ruta con el apoyo del CAF. En esta hoja de ruta se habla de que debemos tener una estrategia logística con una visión al 2030, que se finalizó en el 2017. Esta estrategia pues, fue una estrategia de consenso, participaron el sector público, privado y la academia, pero está basada en 4 pilares. El área interoceánica, que es el área estratégica donde se encuentra el Canal de Panamá, los puertos que son los puertos privados de infraestructura de clase mundial, tenemos el ferrocarril, la zona libre de Colón y tenemos también la Panamá Pacífico, que es una zona franca especial. Así que se acordó esto y que este es uno de los pilares y tenemos que trabajar en esa competitividad, porque ahí es donde tenemos todos los intercambios comerciales e internacionales. Luego tenemos otro pilar que es el de que esa logística no solo quede en el área interoceánica y como bien dijo Lucía del CAF, ver cómo se iguala todo Panamá y no solamente en la ciudad de Panamá donde está el área interoceánica, sino que todo ese desarrollo también permee a las otras áreas de Panamá. El otro pilar es todo lo que tiene que ver con comercio internacional, comercio exterior, la facilitación del comercio, la aplicación de tecnología, facilitar todos estos, como la aduana, todas estas inspecciones, pues que no sean demoradas porque eso añade costos. Y el último es todo lo que tiene que ver con gobernanza e institucionalidad. Pensamos que una institucionalidad fuerte es la que nos permite movernos, que no haya cambios de visión entre un gobierno y otro gobierno, que esta es una política de Estado y no una política de una administración. Entonces, con esto hemos ido desarrollando iniciativas, realmente hemos planteado 121 proyectos divididos en corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues, están divididos en los periodos de gobierno. Hemos tenido una priorización, vamos trabajando de la mano del sector privado. Los proyectos no solo son del gobierno, son proyectos que son conjuntos, unas asociaciones público-privadas, pero hay otros que son inversión privada, el gobierno siendo facilitador. Y yo creo que he dicho una... Muy bien. Muchas gracias, Ana. Después, supongo que otro de los objetivos, ¿no?, del panel es pues trasladar hacia la audiencia, ¿no?, mayoritariamente formado, pues entiendo, por empresarios en el sector logístico de Valencia, la visualización pues de oportunidades también de negocio, ¿no? ¿Vale? Pues adelante, Francesc, es tu casa, no te cedo yo la palabra, es tuya, bueno, es tuya. Muchas gracias, Fausto. Bueno, yo en primer lugar, pues bueno, es un placer que realmente este evento se haga aquí en el Puerto de Valencia, que es la casa de todos, es vuestra casa, el Puerto de Valencia, y obviamente pues agradecer a Vocento y a la CAF pues que hayan elegido Valencia y que nos den la oportunidad, ¿no?, de participar en este seminario de futuro en español, ¿no? Vamos a ver, a mí me gustaría en esta primera breve intervención compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Puerto de Valencia. Miren ustedes, a principios de los 80 el Puerto de Valencia no estaba entre los 5 principales puertos de España y por supuesto que no estaba ni entre los 10 principales puertos del Mediterráneo, y excuso si hablamos del conjunto de Europa. Este año que vamos a acabar, pues el Puerto de Valencia vamos a cerrar con más de 5 millones de contenedores, y vamos a ser el primer puerto del Mediterráneo, el primer puerto de España y el 5.º puerto de Europa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las claves de haber pasado de esta situación de hace 30 años a esta situación actual? Pues mire, si me permiten, yo quiero ser muy sintético porque evidentemente podría estar hablando mucho, pero si tengo que resumir, yo definiría, digamos, con un adjetivo y con 2 instrumentos. El adjetivo, visionario. Yo creo que el Puerto de Valencia, en los últimos 30 años, si por algo ha destacado, ha sido por ser visionario, y ahora daré algunos ejemplos. Y luego ha habido 2 instrumentos que creo que son
fundamentales para cualquier desarrollo en general y en particular en el sector portuario y logístico. Y los dos instrumentos son las personas y la gobernanza, el marco para poder hacer las cosas. Y yo creo que esos han sido los secretos del puerto de Valencia. Puerto de Valencia, como todos los puertos españoles en los años 70, que incluso la denominación ya lo decía todo, eran juntas de obras de puertos, que la única preocupación era construir y mantener infraestructuras. En el año 78 se le dota de un estatuto de autonomía al puerto de Valencia, junto con el de Barcelona, Huelva y Bilbao en España, con lo cual, digamos que se crea, en mi opinión, el marco para poder hacer las cosas, pero además son las personas las que, teniendo ese marco, pues saben utilizarlo de una manera más eficiente o menos eficiente. Entonces, simplemente hablando de los temas que ya se han hablado, de infraestructuras, de accesibilidad, de lo que llamaríamos el hardware, pero también de lo más importante que es el software, digamos, pues, ¿qué cosas ha hecho el puerto de Valencia? Pues fíjense, a nivel de infraestructuras, en estos momentos, la terminal privada de servicio multicliente más grande del Mediterráneo, que es la actual terminal de Noatum, recientemente adquirida por COSCO, pues esta terminal, con estas dimensiones que hoy, insisto, es la más grande del Mediterráneo, fue concebida a principios de los años 80. A nivel de infraestructuras. Ya se tuvo la visión, cuando se concibió precisamente esta terminal, de que las necesidades de la industria náutica, las necesidades del mundo del contenedor, iban a necesitar conexión ferroviaria, iban a necesitar unas dimensiones, unos calados, que, insisto, en los años 80 ya se diseñaron. Segundo lugar, tema de comunidad portuaria, tema de colaboración público-privada. En estos momentos, el puerto de Valencia, tenemos 3 terminales de contenedores y están gestionadas con las 3 principales navieras del mundo. Es decir, eso no pasa tampoco en ningún otro puerto del Mediterráneo, el que las 3 principales navieras del mundo tengan intereses, hayan invertido en un puerto como en el puerto de Valencia. Bien, esto también es fruto de un trabajo de muchos años en el cual la situación de partida a principios de los años 80, en los cuales el sector privado en el puerto era prácticamente irrelevante, no tenía grúas, no tenían concesiones, no invertían en infraestructura, no invertían en equipamiento, pues bueno, desde aquí se siguió una política precisamente de concentración de empresas, de facilitar las condiciones para que las empresas invirtieran en los puertos, que nos ha llevado precisamente a esta situación actual. Tercer lugar, se tuvo también una visión muy clara en aquel momento de articular la comunidad portuaria, es decir, tanto desarrollar las empresas privadas como que luego trabajaran de una forma, digamos, coherente, armónica entre todos, porque al final los clientes nos ven como una caja negra en la cual nos ven eficientes o ineficientes. Entonces, proyectos visionarios, y estoy hablando de los años 80, como la marca de garantía precisamente de articular esta comunidad portuaria, o como el sistema de información comunitario. En un foro como en español me reniego a hablar de Port Community System, un sistema de información comunitario que empezamos a trabajar. Fíjense, nosotros el antecedente en los sistemas EDI, en el año 95 empezó a funcionar en el puerto de Valencia la ventanilla única entre la aduana y la autoridad portuaria para hacer todas las transacciones electrónicas, y estamos hablando de en el año 1995. Temas de intermodalidad, pues por ejemplo, también en los años 80 ya se creó una sociedad que se llamaba Railport, precisamente para desarrollar el corredor ferroviario entre el puerto de Valencia y la zona centro, la zona de Madrid. Es decir, que hemos desarrollado una serie de proyectos que son, insisto, cuando vemos en qué momento se han desarrollado esos proyectos, eran absolutamente visionarios. Y para finalizar en esta primera intervención,
Pues sí he dicho que lo más importante son las personas. Yo creo que también el proyecto más importante que ha desarrollado esta casa ha sido la creación del IPEC inicialmente y la Fundación Valenciaport actualmente, que ha sido precisamente la palanca con la cual hemos podido formar a los propios trabajadores de la autoridad portuaria, de la comunidad portuaria valenciana, y además ha sido, digamos, un placer, porque yo siempre digo, a mí me encanta la formación y además tengo el honor de haber participado en todas las ediciones del máster, desde la primera hasta la última, que además la formación yo la entiendo como algo biunívoco, bidireccional, es decir, el que más aprende con la formación, o al menos es mi experiencia, es el profesor, desde luego si tiene esta mentalidad abierta. Entonces, el haber sido capaces no solo de formar a nuestra gente, sino de atraer, y la colaboración con la CAF pues ha sido también fundamental, y todos los años becamos entre 2 y 3 personas que vienen a cursar este máster, y que hemos desarrollado este máster en Panamá, en Colombia, en Argentina, ahora se va a desarrollar también en Brasil. Pues esto es lo que nos ha permitido también formar a nuestras personas y aprender, porque, insisto, yo creo que la clave, lo más importante, son las personas. Desde luego este es un sector que levanta pasiones, ¿eh? Yo creo que el sector portuario, quien se acerca a él queda atrapado, ¿no? Queda atrapado de por vida, ¿verdad, Francesc? Llevo más de 35 años de atrapado. Sí. Sí. A mí me gustaría un poco, ahora yo propondría como profundizar en algunos de los temas, ¿no? Quizás uno primero que sería, yo creo que unánimemente hay un reconocimiento a que el sector privado juega un rol creciente en los puertos, ¿no? Y que se está estructurando en torno al concepto de comunidad portuaria, ¿no? Pero también de la experiencia de visitar la relación directa con distintos países, ¿no? Comunidad portuaria significa diferentes cosas, ¿no? O, dando un paso más, el reparto de roles o la cesión de actividades donde hay mayor preponderancia pública o privada, pues es variable, ¿no? Entonces, me gustaría insistir sobre esto y pedir quizás a los ponentes, a cada uno de ellos, que expresasen cómo ven ese reparto de roles, pues desde la planificación hasta la promoción del puerto, la operativa, y hacia dónde creen que se encamina el futuro para ganar en eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, en el orden que queráis intervenir, adelante, por favor. No sé, bueno, si queréis, a ver, yo mi visión, vamos a ver. Yo soy un gran defensor de lo público, y especialmente yo creo que los puertos no somos un fin en nosotros mismos, sino que los puertos somos un instrumento al servicio precisamente de la comunidad, del tejido económico y social. Es decir, y se ha comentado, los puertos son unos motores muy potentes para atracción de inversiones, para desarrollo de actividad económica, y tú has comentado esta correlación entre el desarrollo logístico y el PIB de los países. Por tanto, en mi opinión, tienen que ser las autoridades públicas, los poderes públicos, los que, digamos, puedan controlar este instrumento. Porque en un momento determinado el interés legítimo privado pues puede no ser, digamos, o estar alineado con el interés público. Yo siempre digo lo mismo, en un puerto, un inversor privado pues le puede ser más rentable una terminal de $500.000 de teus que una terminal de 2 millones de teus, dependiendo las circunstancias. Y sin embargo, pues esto puede ser no bueno para el territorio, porque luego, por tanto, yo creo que la responsabilidad de, digamos, la planificación y las decisiones que afecten, por tanto, al desarrollo económico, tienen que estar clarísimamente, en mi opinión, desde el lado público. Otra cosa es la gestión de servicios. Lo que es gestión de servicios portuarios y logísticos, pues efectivamente yo creo que no es el papel público el prestar estos servicios, sino que debe ser el regular el régimen de prestación de los servicios y que sea el sector privado el que preste los servicios.
Y en tercer lugar, hablaríamos del tema de las inversiones, de quién tiene que acometer qué inversiones, ¿no? Y esto pues, es un tema también que podríamos hablar largo y tendido. Yo, en mi opinión, lo que es la infraestructura pública, en mi opinión, es mejor proveedor de infraestructura pública el sector público que el sector privado. Por una razón muy sencilla, es decir, ningún inversor privado con las fórmulas PPP, con cualquier fórmula, va a invertir sin esperar un retorno de un 10, un 12% de esa inversión. Mientras que en el sector público, de hecho en el marco español, pues es admisible un retorno del 2,5%. Luego, por tanto, creo que es mejor para la inversión pública lo que es la financiación pública de estas inversiones que lo que son modelos. Otra cosa es si no hay disponibilidad. Eso es otro tema. Dices, bueno, yo me gustaría, pero no tengo recursos y en cambio me va a generar un valor económico y social esta infraestructura y como no tengo recursos, pues acudo al sector privado, aunque me cueste más cara, pero porque va a hacer aportación de valor. Pero si hay recursos es mucho mejor. Y otra cosa es la planificación y decisión de esas infraestructuras, que en mi opinión, sí que tienen que hacerse con criterios económicos. Acabo ya, que si no. No, en absoluto, sí. No, adelante. Yo te pediría quizás una segunda parte en la pregunta, que sería cómo en el puerto, en Valencia, en el entorno portuario de Valencia, se ha transformado esa visión en gobernanza. O sea, ¿cuáles son los canales de participación del sector privado? Y cómo se organiza toda esa dinámica, ¿no? Porque entiendo que nunca es una foto fija, sino que hay que ir, el sector privado es el que como que está muy cercano a los retos del cliente, ¿no? A las inquietudes del cliente y cómo va trasladando eso y se va reflexionando sobre las decisiones de inversión y de servicio, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay varios aspectos también. O sea, nosotros alrededor de los proyectos de marca garantía y de sistema de información comunitario, una de las cosas que hicimos y que mantenemos y que están funcionando es crear diferentes grupos de trabajo y diferentes instrumentos de colaboración entre la comunidad portuaria y los sectores públicos, autoridad portuaria, aduana, organismos oficiales de inspección, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tenemos un consejo de calidad en el cual están representados todos y colgando de ese consejo de calidad pues hay grupos de trabajo específicos de temas, pues hay un grupo de temas aduaneros y de inspección, un grupo de temas de servicios ferroviarios, otro de servicios del transporte terrestre, es decir, hay varios grupos de trabajo estables que se reúnen periódicamente y que por tanto participan en eso, ¿no? Otro debate sería porque también están representados en el propio Consejo de Administración de los Puertos de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley, pues en el modelo español hay, digamos, un tercio aproximadamente de representantes de la Administración Central del Estado, un tercio de representantes del Gobierno autonómico y un tercio de los sectores empresariales y sindicales, ¿no? Bueno, yo creo que este es también un equilibrio bueno que tenemos en el sector. Y luego hay otra función que es fundamental por parte de la autoridad portuaria, que es la función comercial, pero la función comercial no entendida con el maletín para ir a vender servicios, sino la función comercial, digamos, dirigida fundamentalmente a conocer bien el mercado, conocer cuáles son las demandas de nuestros clientes y a partir de ahí articular servicios, articular infraestructuras para dar respuesta, digamos, a las demandas de nuestros clientes y, en definitiva, para ser atractivo para, comentaba también esta mañana, ¿no?, la tendencia a la concentración de las navieras y de los grandes operadores, pues para ser atractivo para que esas navieras y esos operadores inviertan en tu puerto. Muy bien. Sí. Interesante. Voy a hablar sobre mi experiencia en esto de la comunidad portuaria. Creo que en el caso del Perú, la problemática logística, lo primero el Estado, desde un punto de vista del sistema portuario, solamente puertos.
pero todo el privado comenzó a generar su propia logística. Entonces es distinto cómo empieza un país y cómo uno va a arreglarlo. Entonces, bajo ese principio, nosotros empezamos a generar comunidades portuarias sin nombre en diferentes partes del litoral. Y el caso muy claro, sí creo que el Perú necesita una descentralización, pero una descentralización efectiva. Somos 33 millones de habitantes y prácticamente el área de influencia de Lima y Callao son 11 millones. Entonces, por lo tanto, también existe una correlación puerto y la ciudad complicada, difícil de manejar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con ayuda de diferentes estamentos gubernamentales e internacionales, hemos generado la comunidad logística portuaria del Callao y los siguientes pasos van a ser en diferentes regiones de nuestro país. Entonces esa comunidad está generando hemos empezado con un memorando de entendimiento entre el privado y el público, porque también el público también dice, no, si no me da mi ley, la aduana, la Dirección General de Capitanías, y todos tienen distinto, y igual el privado también tiene su propia, vamos a decir, dudas o situaciones si es que no se tiene, como bien lo has dicho, un objetivo claro y común. Entonces, creo que y hemos empezado igual, más o menos, generando dos comités muy importantes, comité de infraestructura pura y el otro es un comité de facilitación del comercio donde se pueden ir arreglando situaciones entre el mismo privado o entre los mismos públicos de generar procesos mucho más transparentes. Creo en la desregulación. Creo que el Estado no debe sobreregular. Creo que en el análisis de la asociación pública-privada uno debe tener las normas claras, pero unas normas sencillas que permitan vamos a decir, flujo de materiales. Y creo que ha estado muy claro. Pongamos, la ley me dice a mí que deben participar en el caso de las, vamos a decir, en el directorio de la autoridad portuaria, en la parte de lo que le llaman ustedes al ayuntamiento, el municipio, pero nunca quisieron. O sea, nunca han tenido, o sea, se les ha invitado, se les ha dicho, y seguramente será falta mía, representando a la Autoridad Portuaria Nacional o los que me han antecedido, a no esa participación. Y creo, y eso me lo llevo en este foro, que tiene que ser sí o sí. No hay otra, no tengo. Si no convenzo yo al del municipio, tendrán que reemplazarme a mí, que otros vengan y que puedan convencer, porque definitivamente si no exista esa situación. Y creo que también un punto muy importante que me llevo es la función comercial. He dejado, como pienso yo en la desregulación, de no esta parte comercial de los puertos ni nada, sino simplemente comenzar a hacer estas sinergias de permitir a que el privado, tanto de los puertos administrados y todos los que intervienen en la cadena logística, los cambios que se están dando y que permitan una cuestión comercial en nuestro país. Gracias, Edgar. Bueno, Sí. Panamá tiene una situación especial, porque nosotros también tenemos el Canal de Panamá. Entonces, en los temas que tienen que ver con la planificación, sí lo tiene la administración pública. Es más, es por eso que con el apoyo del CAF hemos iniciado un Plan Nacional de Puertos con una visión al 2040. Además, tenemos otras instancias que llamamos mesas técnicas, donde se sientan los puertos, y aquí voy a hablar del área interoceánica porque son nuestros puertos privados, y el Canal de Panamá y la Autoridad Marítima. En estas mesas técnicas se resuelven, que son de alto nivel, se resuelven problemas técnicos, operativos y de competitividad. Todo lo que tiene que ver con la competitividad del sector del área interoceánica se resuelven ahí en el movimiento interportuario, y donde también el canal tiene un efecto debido a el tránsito de buques, pues es prioridad más que la entrada a las terminales. Porque nadie quiere perder su cupo de tránsito, porque sería esperar y costo. Entonces, tenemos la parte de la planificación, es a nivel de la administración pública, por la Autoridad Marítima de Panamá, y las mesas técnicas en el tema de la competitividad. En el tema de la promoción,
A partir del 2015 hemos estado desarrollando una estrategia de promoción país. Panamá es el gateway de las Américas y salimos con los puertos, además ellos también, y el Canal de Panamá y la Autoridad Marítima como una promoción país. Por supuesto, los puertos también tienen sus promociones muy específicas o sus contactos con las líneas, pero sí tratamos de acompañarlos como gobierno también. Sí, del caso, yo soy un poquito más que ustedes, ¿no? De Panamá, pero el caso de Panamá también, incluso la propia hoja de ruta impulsó la estructuración del sector privado, ¿no? Era una participación muy fraccionada y ha tenido toda una línea de trabajo agrupando, ¿no? Y creando el instrumento, ¿no? De participación también en el sector privado. Yo, Maje, me ha resultado muy atractivo y creo que un gran reto lo que has hablado del marco estratégico, ¿no? Del nuevo marco estratégico del sector, ¿no? Era algo pendiente ahí, ¿no? Pendiente esa actualización. Y al hilo de lo que estamos conversando, pues me gustaría preguntarte un poco de cómo está previsto, porque también las revisiones de los marcos estratégicos en varios países en Latinoamérica es una cuestión central. ¿Cómo está prevista, cómo se va a ordenar la participación del sector privado en la elaboración del marco estratégico, en caso de que esté prevista? Y después otra segunda pregunta es, siendo esa participación relevante no solo para elaborarlo, sino para gestionarlo, si va a tener después continuidad, ¿hay alguna línea transversal inspiradora de ese marco estratégico en sus diferentes bloques que sea participación privada, ¿no? Bien. Antes que nada, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Frances antes de una planificación pública de la actividad, pero no solo del puerto, sino de todo lo que hay antes y después del puerto que tenga ámbito, evidentemente, de jurisdicción nacional, y ahí están los planes de los corredores y el desarrollo ferroviario, etcétera, porque si no, no sería posible hacerlo de otra manera. Y en cuanto al marco estratégico, pues mira, nos enfrentamos a una realidad que es un horizonte incierto y a día que pasa pues se alarga unos meses, se acorta unos meses, ¿no? Esto es así y con esa realidad es con la que trabajamos. Por ese motivo no planteamos elaborar el marco estratégico más allá de hacer el análisis de la realidad. Y para hacerlo, contamos con Álvaro Rodríguez, supongo que lo conoces, que aparte de muy buena persona, es muy militar en la planificación de sus programas. En definitiva, tenemos hecho y enviado el cuestionario de las autoridades portuarias, que es el más grande, son, corrígeme, 46 folios, 48 folios. Hay que leerlo y hay que contestarlo, de contestación además abierta, para que puedan exponer ahí todas sus opiniones y experiencias, ¿no? Porque se trata de eso sobre todo. También está enviado a las otras administraciones, que ya es un formato mucho más reducido y ya básicamente son respuestas de tipo test, ¿vale? Con una final a desarrollar para que puedan poner lo que queda ahí, pero nos interesa sobre todo la visión de las autoridades portuarias. Y a continuación está la de todas las empresas y demás sectores que participan en la actividad portuaria en un sentido amplio, a través evidentemente de las organizaciones empresariales, organizaciones sectoriales, porque no se puede uno dirigir directamente a todas y cada una de las empresas, sería imposible. Pero en todas las reuniones que tenemos diariamente con asociaciones, empresas, etcétera, les invitamos a que participen con sinceridad y valentía en este marco, porque no buscamos hacer una foto bonita, buscamos, bueno, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cree usted que el puerto del Estado tiene utilidad dentro del sistema portuario español? Y lo hacemos nosotros, que somos puertos del Estado. Sí. Simplemente para que puedan ahí expresar, oye, pues que no, oye, pues que sí, pero. Bien, pues eso es lo que buscamos. En marzo, si no me equivoco, ya tendremos recabada, son los plazos que hemos puesto para recibir la información, recabada toda la información y procesada, con la idea de que a mitad de año esté hecho el documento.
¿Ese documento que conllevará? Pues posiblemente reformas legislativas. Es por eso digo que trabajamos con la realidad que tenemos, que es no se va a poder hacer nada en el Congreso, en la actualidad evidentemente no, habrá elecciones antes o después, entonces vamos a preocuparnos en recabar la información realista, analizarla y tenerla en un documento. Ahora, el siguiente que venga, no es que me quiera echar, pero el siguiente que venga, va a tener un documento de verdad sobre el que trabajar, porque algunas veces trabajando en las administraciones te das cuenta que trabajan con realidades irreales, ¿vale? La realidad de la administración sobre el papel muchas veces no coincide con la realidad en la calle ni en el sentido común. Pero es decir, para estar haciéndonos trampas al solitario, mejor no. Así que marco estratégico con conceptos reales y, te digo, en marzo ya estará todo recabado y en verano, antes del verano, estará el documento seguro. Entendido, Maje. Bueno, aquí Gorka es el dueño del tiempo, nos dijo 5 minutos, pero bueno, yo creo que no podemos estar hablando de la necesidad de diálogo. Por eso no podemos estar hablando de necesidad de diálogo sin abrir al menos una pregunta. Nos queda, ¿cuánto? 2 minutos, 3, 5, bien. Adelante, por lo menos una pregunta del auditorio, quizá, Fidel. Yo desde la ignorancia de lo que son los puertos en general, escuchándonos me entra una duda y es, el proceso de concentración y de globalización es brutal y en los operadores, lo habéis dicho, es decir, al final, sobre todo en contenedores, hay 3 grandes operadores en el mundo. Entonces, ¿eso cómo casa con una cierta tendencia a descentralizar, a que cada puerto sea autónomo, a que compitan entre sí, a que el puerto de España, de Cartagena, de Barcelona y de Valencia compitan? ¿Cómo se casa eso? Es decir, ¿la competencia tiene que ser una competencia país? ¿Tiene que ser una competencia puerto? ¿Cómo casa eso en un mundo tan globalizado y en el caso de los operadores ya portuarios tan absolutamente concentrados? Sí. Es muy interesante, también voy a hablar de esa buena pregunta. Precisamente una de las preguntas, o varias de las preguntas que se hacen en el marco estratégico son justamente, ¿son 28 autoridades portuarias más de las necesarias? Tenemos el caso de Andalucía, el caso de Galicia, que hay puertos, hay autoridades portuarias que comparten prácticamente bocana, ¿vale? O sea, así es la realidad. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas es el tema de la competencia entre puertos. Evidentemente es un aliciente, pero es que hay casos donde se utilizan, ¿cómo decirlo? Bien, que no siempre se hace una competencia legal. Se aprovecha ventajas porque tiene un tráfico cautivo o porque tiene lo que sea, una materia prima que solo puede entrar por ahí para dar una ventaja excesiva, hacer dumping frente a otro puerto. ¿Eso tiene sentido? Para mí, por eso le decía al principio, que me parece un poco exagerada la competencia que a veces se tiene dentro del sistema, es que lo que funciona es el sistema. No funcionan las autoridades portuarias, porque hoy a Valencia le va muy bien y enhorabuena, pero si mañana, por lo que sea, cambia algo y está sola, se queda sola, ¿vale? Yo creo que tendría más sentido pues, que se apoyaran, evidentemente, en Italia lo están haciendo, por mares, creo que lo llaman ellos. Agrupan zonas geográficas y dicen, bueno, pues por aquí vamos a especializarnos en este tipo de tráfico, o estos que a mí no me son muy rentables, los puedo derivar a este otro que es socio preferente, ¿vale? Dentro de un régimen de competencia, evidentemente. Porque si no, ¿no? Que debe haber un pensamiento en sistema. Sí, pero eso es una de las cosas clave del marco estratégico, precisamente porque es que el sentido común te lleva a que hay que replantearse eso. Perdón, José. No. A ver, hay varias consideraciones. La primera, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y desde muchos años, independientemente de que luego haya cosas que funcionan mejor o cosas que se puedan mejorar, pero el concepto de sistema portuario como Estado yo creo que es necesario. Punto de partida. Segundo lugar,
Fenómeno de concentración, estamos hablando del mundo del contenedor, que es importantísimo el mundo del contenedor, pero no olvidemos que hay muchos otros tráficos que aportan valor a la zona. Es decir, que bueno, pues ahí yo también tengo la experiencia de estar en el puerto de Tarragona, hay una industria petroquímica que es importantísima, que crea mucho valor y que tiene un puerto pues que no compite con otros. Hay actividades pesqueras que pueden ser muy interesantes para la zona, hay tráficos de corta distancia que pueden ser muy interesantes para la zona. Es decir, que el que tengamos muchos puertos, bueno, es que tenemos mucha costa. Con lo cual, de entrada, no es algo malo, no es algo malo. Como todo, a lo mejor hay puertos que pues, pueden tener menos sentido, pero a lo mejor hablaríamos de muy pocos, ¿vale? Y otra cosa es, si dices puertos de contenedores y puertos, digamos, atractivos para las compañías navieras, para estas concentradas y para los operadores portuarios. Y, claro, y ahí, pues si miramos en España, hay 3 puertos. Es decir, ya no hablamos de 40, hablamos de 3 puertos, ¿no? Bueno, ¿son muchos, pocos? Bueno, yo no creo que sean. Bueno, 3 puertos me parece razonable. Y lo importante también, al final, mi opinión, no compiten los puertos. Compiten cadenas logísticas y compiten los operadores portuarios que gestionan los puertos. Es decir, que al final, pues Maersk, que se establece en el puerto de Algeciras como hub, pues compite con MSC, que se establece en Valencia, y esa competencia, si hay condiciones, digamos, homogéneas, es sanísima esa competencia. O por tanto, pongamos un poco las cosas en su sitio, porque parece que haya 45 puertos españoles compitiendo con las grandes navieras y no es esa la realidad. Insisto, la mayoría de estos puertos están también aportando valor a su zona. Adelante, quizás, Edgar. Un minutito. Ana. Sí, me gustaría, porque definitivamente es como muy bien lo han dicho, es política. Los puertos, por lo menos en la parte marítima del Perú, tienen que ser autosostenibles. Y la autosostenibilidad le van a dar realmente la riqueza de la región. Creo que es importante, o sea, no es que se compiten, sino es la riqueza de la región. En la parte sur de nuestro país es mucho mineral. Y prácticamente es ahorita tenemos 2 grandes proyectos que van a salir. Uno es Mina Justa al sur y otro en Moquegua, que es Queyabeco, que son inversiones casi 6.000 millones de dólares. Entonces, definitivamente, el minero dice, yo quiero salir por acá, porque ya ha hecho toda su logística, él o lo trabaja los 360 días o los 80 días. Ese es primero, entonces, lo que muy bien ha dicho son por el tipo de carga. La segunda es que muchos de los gobiernos regionales siempre han pedido megapuertos. Yo quiero un megapuerto, y no, lo que se está haciendo es lo que es sostenible, que sea autosostenible, si no el privado no iría. Y hemos quedado, el Estado no invierte un sol en el puerto. Creo que eso es importante como política. Un sol es la moneda. Y lo que sí tiene que hacer es la parte de conectividad, porque definitivamente la rentabilidad del puerto no le permitiría los accesos, la parte ferroviaria, que sí tiene que hacer la parte pública en nuestro país, ¿no? Y creo que coincido también en los contenedores, es un tema logístico. Maersk simplemente era una fase de parte de mar al puerto, pero hoy en día está haciendo toda la cadena logística. Ahí sí está afectando un poco la parte de los que trabajaban en eso. Quizás, Ana, Panamá también, aunque Panamá es más chiquito, ¿no? Exacto. Pero no menos importante y menos intensivo, ¿verdad? Exacto. Nosotros tenemos en Panamá, el área interoceánica nuevamente puertos en el Pacífico, en el Atlántico. Igual concuerdo que no es que compiten entre los puertos, creo que es un tema más de las líneas. Tenemos una línea en el Pacífico en un puerto, que es MSC, en la Maersk, que está en el otro puerto del Pacífico. Lo importante es salir a promover la conectividad que tiene Panamá, porque tenemos puertos en el Pacífico, en el Atlántico, y a su vez el tema de salir juntos a promoverlos es la conectividad y la competitividad. Entonces creo que es un tema más de entre las líneas que yo diría que entre los puertos. Muy bien. Bueno, pues no hay mesa sin cierre y yo le pediría, ya por último, a cada panelista un titular, ¿no? Un titular para el grupo Vocento, ¿no? El resumen de su visión de esta mesa, ¿no? De los puertos y sus retos, ¿no? Mi titular muy rápido, muy sintético, es que, bueno, no hemos hablado de futuro, se ha hablado del marco estratégico y para mí la clave, y lo he dicho como son las personas y es la gobernanza, donde tenemos que reflexionar mucho es en el modelo de gobernanza. Yo creo que el modelo español
en su conjunto ha funcionado muy bien hasta este momento, pero los grandes desafíos de la digitalización, de la sostenibilidad, incluso de la intermodalidad, creo que necesitan instrumentos que no resuelve el modelo landlord, y es el salto que tenemos que dar con el nuevo marco estratégico. Un nuevo marco para los nuevos puertos, ¿no? Sí, ahí está el Puerto 4.0, el Pier Next de Barcelona, como dijiste que se llamaba en español, el sistema De información comunitario. Vale, el Community System. Sí, efectivamente, sin lugar a dudas, y es la forma de que puedan dialogar los puertos españoles o el sistema portuario español con el resto del mundo, porque ya no se trata de que se entiendan mejor los diferentes sectores dentro del puerto o de la logística de aquí, es que los barcos de la nueva generación ya vienen así, y si no, no entienden, y terminarán yendo a otros puertos que sí lo tengan. Igual que tamaño, también hay que centrarse en esos nuevos diálogos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pienso que es importante la gobernanza, creo que eso es lo que nos da la visión común también para seguir todos, para que todos interactúen, y creo que sí es importante no solo interactuar entre cada puerto, sino entre todos, y creo que es muy importante una gobernanza fuerte. En dos palabras, una descentralización y una integración regional. Creo que eso es muy importante. Muy bien. Pues yo por mi parte yo constato que tenemos retos muy parecidos, ¿no? Yo que quizás vivo un poquito a caballo entre los dos continentes, ¿no? Que hay retos parecidos y que la senda que se está emprendiendo en los países pues van a aflorar lecciones aprendidas que sería muy interesante poder trasladar para aminorar los problemas y aumentar el potencial, ¿no? Entonces, muchas gracias a la participación de los ponentes, muy interesante.